Bueno, es interesante que hablar de producción de investigación en didáctica de ciencias y física en particular para AFA, porque a diferencia del resto de los países, creo que casi es un ejemplo único, quizás España sea un ejemplo similar. La investigación en didáctica en general en el mundo mundial, en los años 70, se inaugura desde la universidad y pasa rápidamente a la lógica investigativa, universitaria, académica dura, y en cambio en Argentina este tipo de investigación, e innovación, nacen de asociaciones de profesores. La necesidad de juntarse y pensar en los últimos años de la dictadura militar y después ya en el inicio de la democracia sobre la calidad de la enseñanza de las ciencias y su separación necesaria de esa enseñanza tan autoritaria y tan brazo del régimen que tuvimos en la dictadura militar. Entonces, son profes de trinchera de todos los niveles, sobre todo muchísimos del nivel secundario y del nivel terciario, no universitario, que crearon la asociación y que crearon la didáctica de la física en Argentina. Así que en nuestro caso, y tal vez el de España, como dije antes, realmente hay producción original en las asociaciones de profesores. Los didactas en su gran mayoría en Argentina, tal cual censamos hace unos años con ayuda de UNESCO, son profesores de aula en alguno de los niveles y muchos de ellos están vinculados a la enseñanza superior no universitaria, la formación de profesorado, la formación técnica en institutos superiores. Por supuesto, después aparece el brazo académico, el ámbito más académico duro, con los institutos, departamentos, centros, programas y gabinetes que hay de didáctica de ciencias a lo largo y ancho del país, pero en realidad la producción es importante. Sobre el tema de la divulgación, también las asociaciones son centrales. En primer lugar, por algo que es una casi obviedad, pero que es central en Argentina, que es el hecho de que llevan adelante los congresos grandes de didáctica de ciencias. Tenemos para física, para química y para biología por separado, un congreso grande para cada una, donde se hace innovación fundamentada, pensamiento crítico sobre las aulas y, por supuesto, investigación reglada, investigación ortodoxa o académica sobre didáctica de las ciencias naturales. Sin las asociaciones, su mailing, su extensión en el país, sus filiales y su financiamiento, sería imposible tener estos congresos. Tendría que caer sobre la lógica de las universidades, la lógica más académica, y muy probablemente no tendrían ni la periodicidad, ni la extensión, ni la calidad que tienen ahora, que son llevados adelante por las asociaciones de profesores. Insisto que esto es bastante raro en el resto del planeta. En México también, la Asociación de Profesores de Ciencias Naturales, todos juntos, sin separarse, hacen un evento que es más de innovación fundamentada. En España, APICE, que es la Asociación de Profesores, también tiene su pequeño congreso, pero en general uno ve que los congresos de difusión y divulgación de conocimiento didáctico son de la lógica académica dura, ¿no? De las grandes instituciones colegiadas, de los grandes colegios profesionales de didáctica. Por eso el caso argentino es bien valioso e interesante de estudiar y por eso creo que son actores y autores de la renovación didáctica de los profesores y profesoras de física. Efectivamente, si bien Argentina fue de los primeros países, probablemente el primero de América Latina que tuvo investigación en didáctica de ciencias naturales, de física primero y después se sumaron química y biología, el hecho de que esta investigación fuera de aula, de primera línea de aula y hecha por profesores de secundario y terciario, hizo que se demorara un poco más la aparición de posgrados académicos, maestrías y doctorados en didáctica de ciencias respecto de algún otro país de la región, que básicamente sería Brasil, que es el único que tenía programas para ese entonces. Cuando yo comencé mi doctorado, que fue en 1997, Argentina tenía solamente un programa de posgrado, pero era de corte cerrada y era un poco extraño, así que no había posibilidad de entrar. Entonces evalué posibilidades en otros lados y bueno, cerraban algunas opciones por allá. Técnicamente debería decir en Cataluña, fue mi doctorado, no en España, y realmente para cuando yo llegué allá era el mejor doctorado en didáctica de ciencias naturales del sur de Europa, el que uno identifica con las grandes figuras de Mercedes Sierra Americ, Neusa Martí, Pilar García, Conchita Márquez, José Pintó, todas las grandes profesoras de didáctica de física, química y biología que citamos y reconocemos y seguimos acá en América Latina. Desde entonces y hasta ahora se ha visto la emergencia de varios programas de maestría y doctorado, a diferencia de Brasil, con un número sensato de programas, un número manejable y pequeño de programas, debe haber
unos 20 en todo el país, unos 5 o 6 de doctorado y el resto de maestría y especialización. Y entonces, más o menos bien distribuidos regionalmente, aunque reconozco que el sur está más desprovisto que el centro y el norte. Los estudiantes ahora, egresados de licenciaturas y profesores de ciencias naturales, tienen una opción profesional ahí, lo mismo que profesores en actividad que trabajan en aula y vuelven a la universidad más tardíamente para continuar su formación. Tienen un montón de opciones de calidad, que en algunos casos son gratuitas y en el resto de los casos son sumamente baratas, sumamente económicas, con opciones presenciales, a distancia, mixtas, de todo tipo, y entre ellas doctorados en didáctica de ciencias en varias universidades importantes públicas de Argentina. Acá está complicado contestar porque tenemos que hablar nosotros mismos y segundo que tenemos que hablar nosotros mismos siendo argentinos, para que toda América Latina vea este video y subtitule otra vez los argentinos creyéndose alguien. Eh, yo opino, como el Chapulín Colorado, que Argentina es el principal productor de didáctica de ciencias naturales en América Latina. Eso tiene dos consecuencias. Lo primero es ver contra qué estamos comparándonos, digamos, y segundo es el caso peliagudo de Brasil, que siempre es rival nuestro en todo, amoroso rival, por cierto, amistoso rival, porque tenemos unas relaciones de colaboración muy estrechas con Brasil y un muy buen intercambio académico. Eh, en América Latina hay focos de excelencia de didáctica de ciencias naturales, algunos de ellos vinculados a personas que migraron para hacer sus programas de maestría y doctorado afuera y luego retornaron. Es notable la presencia de egresados del programa de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el cual yo me doctoré. Hay bastantes famosos egresados que son puntos focales ahora en sus países de América Latina, de la famosa Red LAT, Red Latinoamericana, de investigadores en didáctica, ciencias naturales, matemáticas y tecnologías. Y después hay, por supuesto, egresados de otros programas en Estados Unidos, en otras partes de Europa, en Brasil, que ocupan lugares interesantes en distintas ciudades grandes y medianas de nuestro continente. O sea que el fondo contra el cual nos estamos comparando es ese, una actividad importante, pero restringida a ciertos núcleos de excelencia. Faltan didactas y faltan lugares donde se hace didáctica de ciencias naturales en América Latina. En ese contexto, Argentina está súper bien, tiene una cantidad de didactas que podríamos decir que es la justa y necesaria para su población, aunque probablemente un poquito mal distribuidos. Muchos de ellos laborando en el lugar ideal, que es de la formación inicial de profesorado, o sea, en profesorados públicos y a veces privados de nivel superior no universitario y de nivel universitario. Tiene más o menos equilibrada la didáctica de la física, la química y la biología, aunque otras didácticas como astronomía, geología o meteorología están menos desarrolladas, necesitan desarrollarse más. Tiene sólidos antecedentes en didáctica de nivel secundario básico y superior y en el nivel terciario, y falta algo de primaria infantil, falta bastante de primaria infantil. Y tiene marcos teórico-metodológicos que son los que se llevan al resto del mundo, son los actualizados. Las líneas que trabajamos acá en Argentina son las que uno ve en los grandes congresos internacionales, como Enseñanza de la Ciencia, CESERA o NARST. Y tiene lo que yo llamo vida inteligente, quiere decir que hay producción de calidad, que no es imitativa, no es periférica, no es tercermundista, sino realmente que compite de tú a tú con los mejores centros de didáctica de las ciencias naturales del mundo. Eh, Poca, pero tenemos de esa. Mucha de ella hecha en español y algo de eso en inglés. Realmente yo siempre explico en mis clases que el campo de didáctica de ciencias naturales, a ser tan joven, tan reciente y tan todo por hacer, tan incipiente todavía, permitió a la comunidad ponerse a tono, ponerse al día rápidamente. En campos como las ciencias naturales más tradicionales, física, química, biología, etcétera, a veces la distancia con el primer mundo es enorme, ¿no? Porque años de financiación o de falta de recurso humano nos hacen más alejados. No estoy queriendo decir con esto que no se haga física de altísima calidad acá, que compite a nivel mundial, pero es más inhomogéneo el panorama en física, en química, en biología, de lo que es en didáctica. Que al ser mucho más joven la disciplina, pudimos ponernos a tono y producir ideas, marcos teóricos, metodológicos, productos tecnológicos, propuestas didácticas, lineamientos, currículos, materiales
de calidad suficiente como para que sean vistos de afuera como iguales. Quiere decir que entonces ahora la relación que tenemos con los centros de poder académico, Europa y América del Norte, es bastante simétrica. Bastante. Evidentemente, ellos tienen más dinero, evidentemente tienen más tradición en publicaciones en inglés, tienen más organización, tienen más financiación y mejores contactos entre ellos y más facilidad para trasladarse, pero consideran que lo que se hace en Argentina es bastante interesante y entonces tenemos la proyección de algunos investigadores e investigadoras argentinos en el exterior, que son citados. Un punto interesante para demostrar científicamente esto que estoy diciendo es que en las grandes producciones internacionales como handbooks, libros de compilación, libros que reúnen material nuevo sobre las líneas de investigación e innovación más punzantes o más picantes, siempre hay invitado algún que otro argentino para participar. O sea que realmente hay personas que hacen didáctica de ciencias igualito que en cualquier centro competitivo del resto del planeta, y esa producción en conjunto hace que lo que sabemos sea bastante, lo que tengamos producido sea bastante. Falta muchísimo por hacer y por supuesto falta una relación más estrecha con el sistema político y decisional, con el sistema de toma de decisiones, para que esas producciones intelectuales lleguen más a las aulas y a la formación de profesorado, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está trabajando en Argentina es más o menos lo que se trabaja a nivel mundial. Creo que, ahora cuento un poco cuáles son esas líneas, pero creo que lo que está faltando quizás un poco más son líneas más latinoamericanas. ¿Sí? Yo hablaba en un artículo de didáctica de las ciencias en Latinoamérica, de Latinoamérica y para Latinoamérica, ¿no? Hecha aquí, hecha con nuestros problemas y hecha para nuestras soluciones o para nuestro crecimiento y nuestra mejora. Hay líneas latinoamericanas en Argentina, pero quizás están menos desarrolladas de lo que deberían. Con esto me refiero, por ejemplo, a la cuestión de educación en contextos de vulnerabilidad, educación multicultural en aulas multilingües, también cuestiones de educación en salud, empoderamiento, sí, toma de decisiones, literacidad crítica. Esos temas están en otros países de América Latina y del mundo y quizás en Argentina todavía son muy incipientes. Hay algunos grupos trabajándolos, pero están emergiendo. Todo esto para decir que entonces, en oposición a lo que estoy diciendo, las líneas que están muy desarrolladas y con buena calidad son más tradicionales, son las que uno vería en los congresos grandes, SNOB, de alta calidad, de didáctica de ciencias en Europa y América del Norte. Más o menos serían, por ejemplo, hablar y escribir ciencias, nuevas teorías sobre evaluación, modelos implícitos, mentales y teóricos sobre física y otras ciencias naturales en estudiantes y profesores, formación profesional de profesorado de ciencias, ciencias integradas, competencias, indagación, más o menos esas líneas clásicas, inundibles, ganadoras, caballo del comisario, que son muy demandadas a nivel internacional, que tienen mucho espacio para publicarse y en las que Argentina siempre participa con producciones de buena calidad que no tienen nada que envidiarle a otros sitios. Sí. En realidad, más que una línea, ese es el paraguas general, es el área de trabajo. El área de investigación en la que yo me desarrollo profesionalmente es esa línea, esa área, que se llama en inglés HPS, eso es History and Philosophy of Science for Science Education, o sea, metaciencias para la enseñanza de las ciencias. Las metaciencias básicamente son todas las ciencias sociales que piensan críticamente sobre las ciencias naturales, que tienen como objeto de estudio, de reflexión y de trabajo las ciencias naturales como proceso y como producto. O sea que la reina de las metaciencias, la principal metaciencia sería la epistemología, llamada filosofía de la ciencia en muchos otros lugares, y luego estaría la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia, y en menor medida psicología de la ciencia, lingüística de la ciencia, antropología de la ciencia, que son ya metadisciplinas más nuevas, menos desarrolladas, más emergentes. También habría otros estudios metacientíficos que no sé si alcanzan el estatus de disciplinas, son campos de reflexión metacientífica como CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, o
estudios de ciencia y género, epistemología feministas, axiología, teoría sobre valores. Ese otro tipo de campos, bueno, estudios sociales de la ciencia y la técnica también debo mencionar que son importantes. Ese tipo de campos también son de carácter metaccientífico y también contribuyen. ¿Por qué usamos metaciencias para la enseñanza de las ciencias? Acá hay dos justificaciones, una de carácter empírico directo en el mundo real y otra de carácter teórico argumentativo propia del campo de trabajo. La directa y empírica es que los didactas no inventamos nada, el campo mismo de la enseñanza de las ciencias en las aulas de secundaria solito inventó el uso de las metaciencias. Eso sucedió varias veces en el siglo XX, pero con mucha fuerza de nuevo en los años 90, en Argentina también, en el resto del mundo también, cuando se introdujo ese nuevo componente del currículo que se llamó naturaleza de la ciencia, ¿no? Una reflexión intencionada sobre las ciencias de carácter metateórico, de segundo orden, reflexión de carácter crítico, obviamente, que debía introducirse en los currículos de ciencia, física, química y biología, o ciencias naturales integradas, en secundaria. Ese movimiento, que fue muy fuerte en el noroeste de Europa, en los países desarrollados, tipo Holanda, Dinamarca, Inglaterra, y después marcado en Estados Unidos con la figura de Lederman, llegó a Argentina tempranamente, llegó en los años 90, con el currículo durante la presidencia de Menem, ¿sí? Y entonces, en las aulas de ciencias se introdujeron solitas las metaciencias. La justificación para esa introducción fue la necesidad de un nuevo perfil formativo, un nuevo tipo de egresado, un nuevo tipo de niño o niña saliendo de la escuela, bueno, adolescente o joven, saliendo de la escuela secundaria, preparado para la vida, ¿sí? Preparado para el mundo del trabajo, para la vida y para la sociedad, para el ejercicio de democracia. Entonces, ese nuevo tipo de egresado demanda mucha conciencia crítica sobre los alcances y límites de la ciencia y tecnología en nuestro mundo actual. Hoy se habla de tecnociencia, ¿no? Esa integración entre ciencia y tecnología tan compleja que prácticamente dibuja y diseña el mundo actual, y nunca mejor dicho que en estos días de pandemia, de película de horror yankee, estamos viviendo, donde vemos que prácticamente todo lo que se ve en la tele es de carácter científico-tecnológico, ¿no? Desde la carrera por tratamientos y vacunas hasta las especulaciones más ridículas y risibles sobre el origen del virus, todo está tenido de ciencia y tecnología. Nuestro comportamiento actual está tenido de ciencia y tecnología en el momento que estamos acá. Yo estoy en casa y no puedo ir a verlos a ustedes, y ustedes tampoco pueden venirme a ver a mí. Entonces, en esa nueva configuración de postcapitalista, digamos, de la ciencia tan extrema, del último cuarto del siglo XX, la escuela solita se dio cuenta de que aprender las leyes de Newton no alcanza. Que es más importante que saber las leyes de Newton, es saber acerca de las leyes de Newton. Tener una comprensión crítica de la empresa científica, que permita, entre otras cosas, entender, disfrutar, evaluar y legislar esa ciencia, ver hacia dónde va. La otra justificación, que es la de carácter más teórico, tiene que ver con lo que Mercedes Izquierdo, mi famosa didacta de las ciencias catalana, que fue mi directora de tesis, dice que es la gran pregunta que nos tenemos que hacer los profesores de ciencias cuando comenzamos. La pregunta es: ¿qué es la ciencia que voy a enseñar, ¿no? Ella dice, siguiendo muchos epistemólogos famosos, entre ellos Thomas Kuhn, que dijo algo parecido, que para ser científico a veces no hace falta tanto esta pregunta, ¿no? Uno tiene que manejar a fondo las teorías y metodologías de la ciencia, pero medio blindarse a la reflexión filosófica. En cambio, cuando uno es profesor, esa reflexión es insoslayable, no se puede evitar. Entonces ella dice, aunque más no sea, hay que preguntarse, hacerse esa pregunta e intentar contestarla con una respuesta de primer orden, aunque esa respuesta no sea terminal, ni final, ni cerrada. Entonces, otra de las justificaciones de esta área de trabajo es la necesidad de que los profesores y profesoras en formación y en actividad pensemos críticamente sobre qué es la ciencia y con qué se come, ¿sí? La famosa pregunta de Dan Chalmers de ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Es una pregunta básica del profesorado de ciencias, en formación y en actividad, y las metaciencias te ayudan a contestar. Las metaciencias trabajan a nuestro servicio, porque nos muestran cómo es la actividad científica erudita, la actividad científica en la producción científica. Nosotros de ahí sacamos moralejas para la enseñanza de la ciencia. Mercedes llama a esto pistas, ¿no? Buscar pistas de la reflexión metacientífica para la enseñanza de la ciencia. La construcción de esas pistas es bien compleja, porque nosotros no podemos enseñar las ciencias como ellas se elaboran en el universo académico, en la noosfera académica. No porque los chicos sean bobos
o porque tengan ideas previas, o porque no tengan pensamiento formal, o porque les falte un jugador, o porque no les llegue la vuelta. Lejos de eso. Simplemente que los contextos de educación científica son diferentes a los contextos de producción científica. Son diferentes en finalidades, en valores, ¿sí? Entonces, esa recontextualización es la que hace el campo HPS o el área HPS, la que me ocupa. Dentro de esa área grande, el que comentabas vos, es donde están las líneas de trabajo, y yo trabajo varias de esas líneas, como tengo un grupo grande, afortunadamente, de incautos jóvenes que caen en mi trampa, tenemos varias líneas de trabajo ahí dentro. Bueno, ese es un tema debatible, no todo el mundo te va a contestar lo mismo. Mi opinión, siguiendo de cerca las formulaciones de la didáctica francesa, es que sí, que en la universidad se hace ciencia escolar también. Toda la ciencia que se enseña y se aprende es escolar. Está en un grado de madurez y de estabilización y de institucionalización suficiente como para ser aprendida y enseñada, entonces es escolar. Ya hay una transformación intencional del contenido y una reconceptualización. Probablemente uno podría decir que a lo mejor en algunas materias avanzadas de la carrera, de licenciatura en ciencias, en física, orientadas a formación profesional, podría haber algo ya que no es ciencia escolar del todo. En la piedra de toque, o digamos la navaja de Occam, lo que te va a determinar si es escolar o no es la presencia de libros, básicamente. Cuando hay libros que tienen el contenido para ser enseñado y aprendido, entonces es ciencia escolar, seguro. Porque ya pasó por un proceso de reconceptualización y transformación, que está institucionalizada, y eso quiere decir no solo que tiene un encuadre institucional, que es el lugar que enseña, que es la universidad, sino que está inscrita, está transformada semióticamente en algo que se puede escribir. La ciencia in the making, la ciencia en el hacer, la que se está haciendo ahora, la ciencia erudita, no está escrita todavía. Es interesante porque, volviendo monotemáticamente a la pandemia, pero vale para otros momentos de la historia de la humanidad, como la urgencia ahora de generar conocimiento científico sobre el virus y sobre posibles tratamientos, hay un repositorio de papers que están todavía como preprints, ¿no? Todavía no han terminado de ser referados con todas las de la ley, no han pasado completamente el proceso de referato serio que tienen los papers científicos. Entonces están en una especie de limbo intermedio, ¿no? Como Carol Ann en Poltergeist, corriendo hacia la luz. Esos papers están ahora disponibles, cosa que nunca sucede en la historia de la ciencia usual, solo en casos de extrema necesidad y urgencia como ahora. Y entonces ahí uno ve que efectivamente todo eso es ciencia en el hacer. Esos papers son renovados cada día, incluso algunos se retiran porque se ve que estaban incorrectos o mal hechos. Ese es un buen caso de ciencia erudita. Ahí estamos hablando de ciencia erudita. Ciencia de punta, de frontera, donde está haciéndose todavía. Todavía está siendo pensada y esa no se puede enseñar ni aprender. Nadie puede enseñar a aprender lo que está pensando la ciencia en este mismísimo momento. Lo que se enseña y se aprende ya ha pasado un periodo de estabilización, que puede ser una década o algo así, tiene consenso suficiente en la comunidad, tiene alcance suficiente en la comunidad como para pasar a ser textualizado, institucionalizado, y entonces sí forma parte del saber enseñar y aprender. Fíjate que en la universidad, típicamente en una licenciatura, un profesorado de física, las materias en su gran mayoría son física 1, 2, 3, 4, laboratorio, etcétera. Son físicas con mucha suerte del siglo XIX y alguna del primer cuarto del siglo XX. Realmente estamos aprendiendo cosas tremendamente escolares, en todo el sentido técnico del término en la didáctica francesa. Tremendamente escolarizadas. No importa su grado de complejidad, ni importa su grado de sofisticación matemática, que obviamente son mucho mayores que en el nivel secundario o primario. Sin embargo, son materias que están en su forma final para ser enseñadas. Están después de un aprendizaje muy largo de cómo enseñarlas, de haber pensado sobre cómo alguien las podía aprender y ser discípulo. Están disciplinadas, ¿no? Bueno, ahí por supuesto que le preguntás a un interesado, ¿no? Alguien que tiene acciones en la bolsa de valores. Yo diría que es centralísima, pero para tratar de ser objetivos, lo que vemos en la literatura es que la didáctica de la física seria siempre pone valor a los modelos. No hay ningún lugar, ningún espacio, ninguna línea teórica, ningún marco teórico-metodológico que no mencione modelos. Nos damos cuenta en el último cuarto del siglo XX que cualquier ciencia seria y madura, como la física, está hecha de modelos. Los modelos son mucho más importantes que las teorías. Y entonces la pista que sacamos para la ciencia escolar es que
una ciencia escolar que no esté basada en modelos, no explique la idea de modelo, no ahonde en la naturaleza de los modelos, está destinada a fracasar, porque la idea es entender cómo la física escolar modela el mundo, puede ayudarnos a entender fenómenos de nuestro mundo, y al mismo tiempo que es un modelo con que se come. Es decir, cómo son estas formas de representación que tiene la física, que se supone que son un poquito superiores a otras formas de representación, por lo menos para intervenir eficazmente o transformadamente en el mundo. Entonces, la clave está en la palabra modelo, la clave está en la idea de modelo, la clave está en el constructo de modelo. Sabemos de la palabra que es una palabra ambigua y polisémica y que cuesta instalar en el aula, entre los estudiantes, porque trae de fondo muchas ideas distintas. Uno puede decir un modelo de pasarela, un modelo de celular, un modelo económico, un modelo de coche. La usamos de forma muy diversa en el lenguaje natural. Entonces, instalar la discusión sobre cuál es la versión de modelo que vamos a usar en el aula es necesario. La idea de modelo, de modelizar, de capturar el mundo, de representarlo, de pintarlo, de imaginarlo, de mapearlo, es sumamente central. Y el constructo de modelo, un constructo técnico epistemológico muy sofisticado, también es necesario discutirlo en las aulas. Entonces, siendo lo más objetivo que puedo, que no puedo hacerlo porque tengo mis intereses creados en torno al tema, realmente no creo que haya ninguna didáctica de la física seria que no transite el tema de modelos. Te pongo ejemplos alejados a mi campo. Uno sería, por ejemplo, el de relación entre física y matemática, que he trabajado acá en Argentina muy bien, varios grupos lo trabajan. Bueno, la relación entre matemática y física, eruditas y escolares, es imposible de escular, es imposible de estudiar, es imposible de pensar críticamente sin el auxilio de la idea de modelos, ¿sí? De las formas de describir y definir modelos que son matemáticas. Ahí la idea central de modelo teórico de Bunge es fundacional, ¿no? A pesar de que yo no tomo las ideas de Bunge, me alejo totalmente, abrevo una concepción semántica de modelos, esa idea de modelo teórico, que es la imagen o el grafo sumado a las ecuaciones que lo gobiernan, es central para entender la naturaleza de la física escolar y erudita. Y el segundo ejemplo que te iba a dar es el de competencias, ¿no? Un currículo competencial, currículo basado en competencias, que pretenda que los chicos y chicas usen la ciencia para entender el mundo y para moverse en él, sin la idea de modelo, se cae a pedazos, porque son los modelos los que tienen el saber hacer sobre el mundo. La teoría, en su peor sentido, que son letras chiquitas apiñadas en una pizarra, está lejos de poder gobernar el mundo, de poder apropiar el mundo. Para que los chicos y chicas en secundaria puedan entender su mundo, su entorno, necesitan los modelos, que son ya formas de la teoría que tienen cara de mundo, ¿sí? Son hechos estilizados del mundo que tienen las reglas de juego propias de las teorías. Sí, se puede clarificar bastante, por cierto. Mira, en algún sentido muy técnico y muy sofisticado tenés parte de la razón, que el aparato de teorías y leyes fue creado en una matriz positivista, cientificista tradicional, y el aparato de modelos en una matriz mucho más abierta epistemológica. Pero en realidad, sacando esa distinción técnica histórica, uno puede pensar que leyes, teorías, modelos, hipótesis son términos usados por los científicos. Y vamos a decir un poco abusivamente, inventados por los científicos, ¿sí? Fueron creados por ellos para ser usados durante el quehacer científico. Entonces uno, si lo toma así, lo independiza de la epistemología. Quiere decir que en el mundo real hay personas que suelen ser varones blancos, cincuentones, ortivas, calvos, con anteojos gruesos y guardapolvo blanco, llámanse científicos, usan las palabras teoría, ley, modelo, hipótesis, y hacen cosas correlacionadas con esas palabras. Entonces, recién ingresaríamos la epistemología ahí para ver qué importancia tienen esos términos y su uso en diferentes concepciones generales de qué es la ciencia. Entonces, más que decir que unas u otras tienen diferente matriz epistemológica, sería cuál es su relación y su balance en las diferentes matrices epistemológicas. Eso en castellano normal quiere decir lo siguiente, que vos podés no deshacerte de ni la idea de método, ni de la idea de teoría, ni de la idea de ley, pero desde una concepción epistemológica más actual, considerar que son resabios históricos, digamos, que son formas de decir que no son tan importantes. Que efectivamente teoría es una forma de decir
a un conjunto de enunciados bien trabados, a un cálculo interpretado, diría Klimovsky, digamos, una forma lógica pura que después encuentra interpretación en el mundo, y que la presencia de teorías en sentido ese estricto, completo, institucionalizado, estabilizado, no es tan necesaria. Que hay ramas de la física que no tienen teorías en sentido estricto, tienen más bien conjuntos de modelos, familias de modelos, clusters de modelos. ¿Sí? Entonces, más que decir que unas pertenecen al mundo tradicional de la epistemología positivista y otras un mundo más novedoso, una epistemología más historicista, más cuanticista, es decir, cada epistemología te va a decir cómo usar estas palabras y cómo balancearlas entre sí, qué morbo, o qué peso, o qué importancia atribuirle a cada uno. Entre ellas nombraste ley, que es un dolor de cabeza perpetuo, ¿no? La física, la enseñanza de la física tradicional pone mucho morbo a la idea de ley. Y eso desde el punto de vista epistemológico no está bueno, porque refuerzan los chicos y chicas creencias de que las leyes están ahí afuera y nosotros las descubrimos, ¿sí? Que son formas de autoorganizarse el mundo y de regirse, puestas en marcha por Dios o un espíritu superior, o propias de natura, y que nosotros solo desvelamos y descubrimos esos mecanismos. Esas son realmente las formas en que el mundo funciona y sucede, que nosotros solo las encontramos, las descubrimos, las desvelamos. Esa imagen de ciencia no es muy adecuada, no es muy feliz, no es muy importante. Pudo haberlo sido hace un siglo cuando se necesitaba educar a una élite, una clase media alta de jóvenes varones republicanos en los diferentes países de Europa y América del Norte, para prepararlos para la vida y para la ciencia. Hoy, 100 años después, es completamente inadecuada, en un contexto en el que queremos educación científica de calidad para todos y todas, una escuela masiva, abierta para todos, con inclusión y con equidad. Esa mirada sobre la ciencia, desde luego, atrasa y hace agua. Entonces, una mirada epistemológica que ponga más énfasis en la capacidad de modelizar es interesante, es más interesante. Nos permite representarnos el mundo con mapas internos y navegar en él. Es decir, bueno, tengo herramientas para entender el mundo aproximativamente y moverme en él sin codear jarrones como en un bazar, ¿no? Sin tirar al piso la porcelana, moverme sutilmente en el mundo de los fenómenos físicos, auxiliado por los mapas de los modelos. Una cosa más, vos usaste la palabra hipótesis, esa es bien interesante porque uno podría decir, bueno, ¿en qué columna pongo la palabra hipótesis? En esas que tenían más énfasis en lo tradicional, en método tradicional, inductivo-deductivo, donde el detective va con la lupa gruesa y descubre las huellitas y plantea una hipótesis, o más del lado de una epistemología más progresista, más democrática, más novedosa, más semántica, más historicista, donde pretendemos poner en valor la capacidad de pensar, de inteligir el mundo, ¿sí? Entonces la hipótesis, en ese segundo caso, aparece como una cosa bastante más interesante. Aparece como una suposición, como una conjetura, como un lanzarse al vacío, como un proponer algo, como un poner las herramientas intelectuales al servicio de resolver problemas, y conecta con la idea de indagación, ¿no? La idea de indagación en el mejor sentido del término y mejor entendida. La capacidad de los chicos y chicas de preguntarse sobre el mundo y de averiguarlo. Entonces, hipótesis vuelve a tener un valor bien interesante. Nada que ver con esos trabajos prácticos de laboratorio retrofachos de los años 60, donde seguías la receta de cocina, sino ahora en el sentido de solución inferencial, hipotética, provisional, cargada de teoría, inventiva, audaz a un problema. Bueno, sobre la educación en ciencias en Argentina hoy, el problema principal no lo inventé yo, ni lo detecté yo, ni lo investigué yo, está súper investigado. Está investigado desde el punto de vista de la didáctica general y la pedagogía, y también en el campo de educación en ciencias. El problema principal es la inequidad, lo inhomogéneo que es el sistema. Para decirlo exageradamente, y no es tan exagerado, Argentina tiene las mejores notas del mundo en PISA y las peores. Quiere decir que hay escuelas que son mejores que las mejores escuelas finlandesas, y escuelas que son peores que las peores escuelas de países del África subsahariana. Entonces, básicamente es un problema estructural y político e histórico, agravado durante décadas y superestudiado, y como no es mi campo de experticia no voy a abundar, pero tienen abundante literatura para verlo. Hablamos de fragmentación, hablamos de segmentación, hablamos de circuitos, hablamos de exclusión y de inequidad. Todos temas recontra trabajados desde el punto de vista pedagógico y de la didáctica general. Ese sería el principal problema. Secundariamente aparece el problema de la ausencia de ciencias naturales en primaria y en inicial. Los profes a menudo tienen ciertos miedos
en torno a las ciencias naturales, o se sienten poco formados, o que tienen poco material, y tienden a relegarlas, poniendo más énfasis en las materias instrumentales de lengua y matemática, ¿sí? Y después, por supuesto, la coexistencia de muchos tipos de profesores, algunos formados en matrices más tradicionales, con metodologías más convencionales, y otros que están más a la onda y más puestos al día, con falta de formación continuada, reglada y de calidad, ¿no? Eso, por supuesto, lo puedo matizar, y ha habido mejores y peores gobiernos y mejores y peores propuestas, pero históricamente falta, las últimas décadas, formación continuada más seria y de calidad para eso. Ahora, preguntaste sobre la calidad, no sobre la descalidad. Preguntaste sobre lo bueno y no sobre lo malo. Lo bueno, yo creo, es nuestra herencia, rica herencia pedagógica, que es franco-alemana, después mediada por España e Italia. Una larga tradición pedagógica de muy buena calidad, que hace que todavía sobreviva una idea humanista sobre la ciencia de las ciencias. Quiere decir que se dan las ciencias, pero para la formación de personas humanas, de las demás profesiones. No están enfocadas, como puede ser en otros países donde las ciencias son optativas y eso solo aparecen en el bachillerato en los últimos años. Aquí están enfocadas a la formación de personas y no a la formación de prospectivos científicos. O sea que todavía estas ciencias que se dan en Argentina tienen mucho de narrativa, tienen mucho de abordaje histórico, tienen mucho de comprensión profunda, y tienen mucho de buenos ejemplos, ¿sí? De ejemplos paradigmáticos, epitómicos. Es decir, que se trabaja todavía con ejemplos de mundo bien transformados. Eso no se quita con nada, como diría Homero Simpson. Está en nuestra tradición, larga tradición pedagógica, y a pesar de los avatares y traspiés que ha sufrido la educación la segunda mitad del siglo XX, la educación argentina, todavía se ven restos humeantes de esta calidad. Entonces las propuestas son bastante diferentes al resto de América Latina, y a veces expertos de otras partes las encuentran de calidad, se encuentran interesantes. Claro, son propuestas que después en la ejecución son muy diversas, ¿no? Pasa de todo. Con respecto a la transferencia, no es un problema argentino, por supuesto, es un problema internacional famoso. La didáctica de las ciencias naturales a nivel internacional, mundial, se equivocó varias veces sobre los caminos de la transferencia. Se va estabilizando la respuesta más sensata, que es a través de la formación continuada del profesorado. Parece que la clave para que llegue al aula la investigación didáctica y la innovación didáctica es formación continuada. Formación continuada, si es posible, hecha in situ, ¿no? En las escuelas. O sea, se habla de inducción profesional, que serían los primeros 5 años de práctica profesional de los profesores recién egresados, y se habla del modelo de las dos instituciones, quiere decir que la escuela en la que van a elaborar los egresados de profesorado y la universidad trabajan mancomunadamente para que estos jóvenes egresados, ¿sí?, noveles, puedan apropiarse más genuinamente de las herramientas que aprendieron en la formación inicial y llevarlas adelante en contextos más amigables para esa renovación de las aulas. Antes que nada digo lo siguiente, no es una idea mía, es bien conocida, está muy trabajada. Hay una diferencia en la lógica epistémica entre lo que podemos inventar, decir, proponer, descubrir los didactas y la escuela. Lo nuestro es trabajo de laboratorio, nuestro trabajo de gabinete, nuestro trabajo de modelización del mundo con herramientas teóricas. Escalar eso a la realidad de un sistema educativo de varios millones de niños y niñas, adolescentes y jóvenes como es Argentina, no es tan sencillo. Después uno puede decir si a otros países lo han hecho un poco mejor o un poco peor, pero es un problema estructural, lógico, ¿sí?, un problema de sintaxis, bien detectado en cualquier país del mundo. Vale también para la física pura y dura, si querés. Quiere decir que la física, las cosas que investigan no tienen aplicación directa al mundo. Esa aplicación es mediada, indirecta y compleja. Lo mismo sucede con la didáctica. La didáctica es una ciencia básica. Piensa la calidad de la educación científica y crea cosas bastante interesantes para mejorarla. Pero el problema de llevar a todas las aulas esas cosas bastante interesantes es difícil, no es sencillo. La propia didáctica de las ciencias en el mundo está viendo, y Argentina parece que va por ese lado también, que la formación de profesores tendría que ser nuestro laboratorio, el laboratorio de ensayo de estas ideas nuevas de la didáctica de las ciencias, y que en ese espacio reducido que tenemos en la formación inicial, solo damos las primeras pinceladas de los primeros elementos, los hacemos leer investigación didáctica, los hacemos
participar del colegio profesional de los didactas, no necesariamente lo hacemos investigar en didáctica a los profesores de formación, y después tenemos que acompañar un par de años más para asegurarnos de que este tipo de innovaciones se sostengan en el tiempo. Y termino con esto. Si vos agarras un estudiante avanzado de un profesorado público argentino de física, sea terciario o sea universitario, en los mejores centros del país, ese pibe o esa piba hace unas unidades didácticas de altísima calidad. Una fundamentación didáctica muy buena, realmente innovadoras, realmente potentes, realmente mejoradoras de la práctica. Sin embargo, lo volvés a buscar 5 años después al aula de secundaria donde está trabajando y vas a ver un profesor común y corriente de toda la vida, igual a todos los demás. Eso quiere decir que lo que está conspirando es el marco institucional, ¿sí? La lógica escolar o la gramática escolar. Entonces, esta idea de trabajar en los primeros años de egresados es para permitir espacios y contextos donde la innovación dé frutos, donde no sea contrapelo o contracorriente. Que directivos, institución, padres y estudiantes también estén informados y estén comprometidos con esa innovación, ¿sí? Si no, se desaparece. No estoy inventando nada, ¿eh? Si me quieren subtitular, ponga acá nombres de gente famosa como Neusa Martí y tantos otros que hablaron del tema. No lo inventé yo, es lo que estamos estudiando en el campo de didáctica de las ciencias naturales y de la física. No es fácil llevar a las aulas la innovación, pero parece que hay una luz al final del túnel si uno intenta hacer vivir la innovación a través de los profes jóvenes que están renovando las aulas. No estoy exterminando a los profes viejos, entre los que me cuento. No los estoy mandando al carrusel de la muerte. Los profes viejos también podemos aprender estas cosas y lo que ve la didáctica, lógicamente, es que los profesores que somos más mayores ya redescubrimos solitos estas cosas. O nos morimos, o tenemos baja psiquiátrica, o huimos de la escuela, o ponemos piloto automático, que hacen algunos profes, o solitos descubrimos formas de innovar en el aula. ¿Por qué no nos sirve este segundo grupo, los que somos viejos? Porque eso tardamos millones de años en descubrirlo solitos y no lo sistematizamos mucho y no lo publicamos mucho. Los jóvenes, en cambio, pueden hacer innovación en el circuito de la formación inicial y continuada y en el circuito de la investigación fundamentada. Entonces es más fácil replicar esas cosas, es más fácil darle nombre, es más fácil fundamentarla teóricamente. ¿Se entiende esto? No estoy hablando de innovación individual, ¿eh? Individuos son los profesores que están insertados en las escuelas, estos profesores jóvenes, noveles que van a las escuelas, auxiliados por la universidad. Pero eso se hace en colectivo, porque se hace con los centros de producción del saber didáctico y los centros de formación de profesores, que son básicamente los mismos. En todo lugar serio que se precie es el mismo lugar, el centro de formación de profesores y el centro de producción de innovación didáctica. Las asociaciones lo que tienen como posibilidad para hacer es encuadrar, contextualizar y, si es posible, fomentar y financiar ese tipo de trabajos. El contacto entre profesores, la escritura de la innovación, el intercambio entre colegas de distintas partes del país y la circulación de material de buena calidad. O sea que en un país tan grande como Argentina, uno imagina esto que yo hablaba de las dos instituciones, el trabajo mancomunado entre universidad y escuela, en cada ciudad grande, mediana y pequeña del país, pero todas muy alejadas entre sí. La asociación de profesores permitiría movilidad real y virtual para que los distintos profes del país podamos enterarnos de qué se hace en otras partes de nuestro país, oír el tipo de trabajo de innovación fundamentada que se realiza y tener materiales escritos de buena calidad producidos en esas instancias de innovación. O sea que el rol de las asociaciones es fundamental. Probablemente sea una continuación natural de del rol que tenían como formación continuada, ¿no? Las asociaciones nuestras ofertaron formación continuada, de hecho, estrictamente hablando, esto que estamos haciendo ahora es formación continuada. Probablemente muchos de los que están colgados ahí del cable, viéndome, sean profesores de aula, de física, estamos en instancia de formación continuada. Entonces, la asociación de profesores de física o cualquiera de las asociaciones de profesores de ciencia del país migra naturalmente de estos formatos más tradicionales, el curso de tal, el curso de cual, a un formato más novedoso, que puede ser en comunidades de aprendizaje, comunidades de prácticas, conformadas por muchos profes y algunos guías, produciendo innovación de calidad y sobre todo escribiéndola y difundiéndola, ayudándola a transparentar. Fíjate que hace 20 años
pensábamos ingenuamente que eso se hacía haciendo que los profesores escriban papers para la revista. Uy, se me va a ir la luz, horror. Bueno, espero que vuelva. Estoy en película de horror total, mientras no se me vaya el wifi. Entonces, ahora, lejos estoy de estar proponiendo ese tipo de práctica de escritura. Estoy hablando ahora de una escritura colectiva, de una escritura que no es en revistas académicas, de una escritura más viva, puede ser multisemiótica, medial, donde se deje constancia de la innovación fundamentada, que otros profesores la podamos ver. Por ejemplo, foros virtuales de este estilo, donde muchos profes participen y co-construyan conocimiento innovador. Bueno, no sé si se refiere al mundo mundial real o a la escuela, ¿no? Pero en principio, si lo que quiso decir el profe es que tratar de poner más naturaleza de la ciencia en el currículo y menos física pura y dura tergiversa, perjudica, creo que no, para nada, al contrario. En los lugares donde se ensayaron formas de hacer currículo o de llevar adelante el currículo en el aula, ¿sí? Con mucha naturaleza de la ciencia, el aprendizaje de física es mejor y el aprendizaje de física y ciudadanía, física para la vida, es mejor, sin lugar a dudas. Bueno, ese es un tema complicado porque para contestarlo yo me nutro de un marco teórico que es muy potente, interesante, pero no es mayoritario a nivel mundial, que es la idea de ciencia escolar, de actividad científica escolar de Mercedes Izquierdo, ¿no? Lo que ella plantea, y yo adhiero a eso, tiene que ver con que la práctica en sí no es tan importante. Ahora se empieza a desconectar la gente horrorizada, pero espérenme medio minuto que justifique. En realidad lo que es importante es el uso de modelos para entender. O sea que lo central es explicar. Quiere decir que el objetivo principal de las ciencias naturales es la explicación, es explicar el mundo. Para explicar, nosotros correlacionamos datos con conclusiones. Ese sería un trabajo argumentativo, ¿no? Y esa correlación entre datos y conclusiones, que Toulmin llama ascenso, ¿sí? Esa relación sustantiva entre datos y conclusiones, se apoya en distintos elementos. Y uno de esos elementos son los datos empíricos que nos da el mundo cuando lo intervenimos, ¿sí? Entonces, el laboratorio escolar es nada más que una fuente relativamente menor de apoyos para el ascenso tulminiano en la explicación. Quiere decir que no es tan importante hacer prácticas de laboratorio en sentido estricto, sino más bien intervenir en el mundo. Y eso puede ser real o virtual, puede ser in situ o remoto, puede ser factual o pensado, mental, como los experimentos mentales, ¿sí? Y puede ser también evocado, quiere decir que uno puede intervenir en el mundo a través de evocar qué le pasó, qué le sucedió. ¿Te acordás cuando viajaste en un velero? ¿Te acordás cuando te caíste en un pozo? ¿Te acordás cuando vomitaste? Etcétera. Uno puede pensar en eventos que forman parte del mundo experiencial de los pibes, no necesariamente replicándolos en el aula, ¿sí? Entonces, en este marco que estoy proponiendo, por supuesto que vamos a ir al laboratorio y por supuesto que vamos a hacer prácticas de laboratorio, pero tiene otro sentido, tiene un sentido muy diferente al tradicional. Primero, que son menos prácticas, pero más contundentes. Elegimos unas pocas, pero elegimos unas pocas con mucho shock punch, con mucha potencia, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es ver qué son esas intervenciones epitómicas o paradigmáticas sobre el mundo que más jugo nos van a dar para pensar sobre él, ¿sí? Voy a poner un ejemplo concreto. ¿Vieron lo que pasó en Venecia, que parece hace 1000 años, porque después nos agarró el coronavirus? Acqua alta se llama en italiano, ¿no? Las aguas altas en Venecia, inundaciones terribles, que ponen en peligro el patrimonio histórico, cultural de Venecia. Bueno, ese fenómeno parcialmente es explicado por algo que se llama sello Lemanic, ¿sí? Que yo conté alguna vez en una de mis conferencias. La sello Lemanic es una oscilación del agua del Adriático, ¿sí? Causada por un montón de factores, principalmente el viento, ¿sí? Es un modo de oscilar del espejo de agua en la bahía en Venecia. Cuando uno quiere pensar en eso, tiene que evocar o reconstruir experiencias propias
La experiencia más obvia es tratar de llevar en una bandeja un plato con sopa. Evidentemente que ahí es importante el principio de inercia de Newton, porque si uno va rápido y frena, la sopa tiende a seguir y caer en la cara del comensal. Pero más importante, si uno no hace esos movimientos tan bruscos y acelera y desacelera con más sutileza, es el hecho de que la sopa oscila en el plato. Y eso no tiene nada que ver con principio de inercia, sino con oscilaciones, con física 2. Entonces, los chicos pueden saber de ese fenómeno en su vida cotidiana y pueden repetirlo en una especie de laboratorio que no necesariamente es un laboratorio, puede ser el entorno de la casa, el patio escolar o en el aula misma con agua de colores y platos de loza. ¿Sí? Entonces, sin desestimar el lugar del laboratorio, es volverlo a pensar y volverlo a poner en su lugar. Quiere decir que se van a elegir algunas prácticas muy seleccionadamente. Se les va a quitar todo ese boato, esa liturgia que hay alrededor de ellas, de que tiene que ser estudiándose el libro antes y dando el parcialito para entrar y luego siguiendo la guía de prácticas al dedillo y completando cada cuadradito de la guía y entregando el informe final, y más bien hacerlas un lugar para pensar y discutir. Lo que Mercedes Izquierdo decía en esos papers fundamentales o fundacionales de los años 90, que después desarrollamos más tarde en los 2000, juntos, tiene que ver con que no hay experimento sin habla. Quiere decir que si vas a experimentar en laboratorio o en laboratorio casero, tiene que haber mucho hablar y escribir sobre eso. Si es solo experimentar para después escribir el informe final, eso no sirve. Está recontra demostrado que no sirve para nada. Lo que necesitamos es hablar y escribir sobre el experimento. Hablar y escribir quiere decir, por ejemplo, plantear hipótesis de trabajo. Quiere decir plantear modos de acción. Quiere decir justificar el abordaje del experimento. Quiere decir pensar en modelos que ajusten los datos obtenidos. Quiere decir pensar en modelos alternativos o contraargumentos. Todas son formas distintas de lo mismo. Básicamente de construir hechos, construir evidencias, construir argumentos para justificar o para fundamentar la relación entre datos y conclusiones. O sea, para argumentar y finalmente explicar. Esa sería mi contestación para los profes que preguntaban sobre experimentos. La verdad que generalizar es complicado. Yo creo que, siendo optimistas, es la mirada generalizada, en el sentido que muchos profes argentinos en actividad, los mismos que participamos de AFA, los mismos que participan de AFA, intuyen de alguna manera, descubren solitos, generan ideas en torno a que el modelo es más importante que la teoría. Y estructuran sus aulas en torno a anécdotas, en torno a ejemplos y viñetas donde el conocimiento físico va a ser pertinente. Y eso se ve en los libros de texto también, que por supuesto en Argentina muchos de ellos son escritos por profesores de aula, que después han tenido alguna proyección en la formación inicial o continuada, o en el ministerio, o en la fabricación de materiales, o en las editoriales grandes. O sea que, en un sentido optimista, yo creo que es bastante mayoritaria la tendencia hacia modelos. Que la gente que daba las 3 leyes y después resolvía los problemas, casi no existe libre en el exterior, ¿sí? No es un fenómeno del mundo. Ahora, poniéndome un poquito más riguroso, con eso no alcanza. Porque me parece que lo está faltando, y sí sería minoritario, ¿sí? Es una reflexión más sostenida acerca de qué es un modelo y con qué se come, del lugar de los modelos en la factura de la ciencia. Entonces, la tendencia hacia pensar que la ciencia ya aplicada al hecho, ya reconstruyendo el hecho, es más importante que la teorización dura, creo que está extendida. Creo que el desafío ahora es extender la necesidad de hablar más sobre qué es un modelo y con qué se come. Ustedes miran que es una discusión epistemológica que puede ser aburrida o puede ser poco pertinente para el aula de física. Pues no. Es necesaria porque si no es difícil entender los alcances y límites de la modelización. Puedo entender el modelo en sí, reconstruyendo los hechos, pero no su carácter inferencial, hipotético, provisorio y su carácter inventivo. Entonces, también me pierdo su carácter histórico y cargado de valores, su carácter lingüístico. Y puedo entonces volver a caer en las garras de los modelos más cientificistas, más positivistas tradicionales, creer que la ciencia es lo máximo, como el Chapulín Colorado, que resuelve todo, que sabe verdades reveladas últimas y terminales. Entonces, además de trabajar más modélicamente, o modelo teóricamente, necesitamos insistir más sobre la epistemología de los modelos.
No estoy hablando, como saben ustedes que me han visto en las conferencias, de dar 8 clases de epistemología de modelo semántica y leer a Guire. Lejos de eso mi propuesta. Lo que estoy diciendo es entender qué es el averiguar o qué es el explicar en ciencias naturales. Pues la naturaleza de las explicaciones en ciencias naturales. Ese es un desafío muy grande porque podríamos decir, para terminar y cerrar el horror, y ahora que estoy sin luz con fondo negro de Drácula, que ni siquiera los físicos saben hacer esto. Los físicos saben hacer física de muy buena calidad, desde luego. Pero tienen cierta creencia de que lo que están haciendo es descubrir la estructura del mundo. No matizan su producción mostrando que es una forma inventiva y lingüística e histórica y cargada de valores y contingente y perfectible y humana de entender el mundo. Y que entonces es válida frente a otras que son casi tan válidas como ella, que en todo caso tiene un poquito más de validez en el hecho de transformar activamente el mundo. Que haya muchas formas de conocer el mundo no significa que no entendamos una obviedad, que es la física es mejor para mandar un cohete en órbita, ¿sí? Un satélite en órbita, que el reiki o la rabdomancia o las piedras de colores, ¿sí? O rezar. Cualquiera de esas otras manifestaciones culturales son valiosas y son respetables, pero no sirven para intervenir en el mundo natural como sirve la física. Esa diferencia la tenemos que hacer en clase claramente, mostrar que la ciencia es superior para algunas cosas muy determinadas, pero no necesariamente significa creernos que la ciencia es verdadera y sublime y última y final y definitiva y por encima de toda crítica. Más bien entenderla como un hecho humano bastante complejo, que debido a su forma de ser social, al hecho que está hecha en comunidades de práctica muy críticas y muy autocríticas, genera formas de intervenir en el mundo que son bien interesantes. Nos permiten vivir en el mundo mejor que lo que viviríamos sin física.